Sol de Nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Presenta este momento en el Sol de Nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Bien, amigos, aquí estamos en el Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo, AM830 para todo el país, junto a nuestra cadena federal de repetidoras, como así también la plataforma de la emisora y nuestra multiplataforma digital a través de MIBE Producciones. Lo habíamos dicho hace unos minutos, nada más en el arranque del programa, porque llega este momento que viene de la mano del Centro Asturiano de Buenos Aires, que tiene una comisión directiva espectacular, que trabajan constantemente, llevan a trabajo, realmente un trabajo 24/7, como digo yo, toda la semana, y están atentos a todo realmente. Pero para charlar un poco de algunas actividades de la institución, la tengo a quien preside justamente el Centro Asturiano de Buenos Aires, que es nuestra querida amiga Pilar Simón. Pilar, muy buen día, buen sábado, y yo te digo buen comienzo de año también para ti. ¿Cómo va? Hola Oscar, muy bien. ¿Y vos? Buenos días. Bueno. Bien, todo bien, gracias a Dios, todo bien. Bueno. A nivel personal y a nivel de la institución también. Bueno, gracias por estos minutitos y me alegro mucho de lo que me estás contando, nos estás contando, Pilar. Así que bueno, estoy observando que la institución sigue trabajando, porque estoy observando actividades de realmente deportivas en lo que tiene que ver el departamento de actividades deportivas de la institución, como por ejemplo yoga, los martes 19:30 horas, los sábados 19 horas, pilates mat los jueves 19 horas, aquagym sábados y domingos a las 4 de la tarde, lo que es localizada lunes y viernes 5:15 de la tarde, natación los martes y jueves, el grupo inicial a las 4 y luego el grupo avanzado a las 5 de la tarde, aquazumba los miércoles a las 4 de la tarde, pero realmente eso más todas las actividades que tiene el Centro Asturiano de Buenos Aires en el campo Covadonga, Pilar, es así, ¿no es cierto? Sí, es así. Lo que ocurre es que, bueno, ahora tenemos deportes en la pileta porque Claro. Estamos en la temporada, Sí. Por eso tenemos aquazumba y por eso tenemos aquagym. Sí. La verdad que nos está yendo muy bien, y con la reforma que hemos hecho de los vestuarios y las piletas, que realmente están preciosas, nos está yendo bien, estamos teniendo una buena temporada. Bien. Además ahora nos está ayudando el clima y este fin de semana se presenta lindo también, así que Claro. esperemos que vaya muchísima gente. Bueno, enhorabuena lo que tú me estás comentando, nos estás comentando, Pilar, ¿no es cierto? Pero del trabajo que llevan, sí, yo estaba viendo en las redes sociales lo que tiene que ver, por ejemplo, con las piletas que llenen al aire libre, los chicos, Sí. la alegría, las familias, la alegría que tienen cuando disfrutan de las instalaciones del campo Covadonga, realmente. La verdad que de a poco se están sumando familias. Bien. El domingo pasado que yo estuve, la verdad que se están sumando familias. El sábado, el domingo, hubo mucha gente. Independientemente de que había sido el domingo familiar, había mucha gente. No te voy a decir como cuando yo era chica hace 55, 60 años atrás, Ajá. pero se está sumando gente. Estamos empezando otra vez a ver familias. Bueno. Y lo que nos está yendo muy bien es con la colonia. Realmente los chicos se están respondiendo muy bien. Hoy cerramos, ayer cerramos el mes de enero, Sí. con 260 chicos. Ah, bueno, bien, Así bien. que espectacular. Y ahora, bueno, en febrero vamos a tener, también va unos días, va a continuar. Claro. Ya no son tantos chicos como en enero, Sí, sí. aparte en mucho menos tiempo, porque ya empiezan también todas las actividades deportivas nuestras. Claro, Ya claro. empiezan la pretemporada de todas las actividades. Sí, sí, sí. Así sí. que, pero realmente con la colonia nos está yendo muy bien. Perfecto, excelente lo que nos estás comentando, Pilar. Así que bueno, y obviamente el espíritu que tiene que ver, el espíritu asturiano para acercarse y disfrutar, porque como siempre lo destacamos, Pilar, está bien,
los que son asturianos, los que son descendientes de asturianos, los que son descendientes de españoles, los que son argentinos, que también pueden concurrir a asociarse al Centro Asturiano de Buenos Aires. Por supuesto. Porque las puertas están abiertas para todos, es así, ¿no es cierto? Para todos, sí, tiene que ser así, porque realmente asturianos ya no quedan demasiados. Claro. Y estamos abiertos a toda la comunidad y realmente estamos esperando que se acerquen porque tenemos las instalaciones y tenemos las ganas de recibirlos realmente y de atenderlos bien. Excelente. Nosotros queremos que la gente esté contenta en el Centro Asturiano. Bien. Por ejemplo, un domingo, yo no sé si muchos otros clubes tienen esto que tenemos nosotros, como por ejemplo que lleves la carne y que le digas al asador, quiero que el asado esté listo para las 13:30 o para las 14 horas. Nosotros tenemos ese servicio también para brindarle. Bien. Y es súper importante. Nosotros queremos que la gente venga contenta y que se sienta bien en nuestra institución y que vuelvan, no que vayan una vez sola y no vuelvan más, sino queremos que vuelvan. Como dice el refrán, Pilar, lo importante no es que venga, sino que vuelva. Que es así. Sin lugar a dudas. Y a propósito, mientras estoy charlando con Pilar Simón, que preside el Centro Asturiano de Buenos Aires, recuerden también, señoras y señores, que si quieren tener consultas, reservas, informes para asociarse a la institución, sumarse a las actividades que tienen en la calle Solís, pero también en el campo Covadonga, les voy a dar 2 teléfonos. Uno, el de la administración de la calle Solís, que están de lunes a viernes de 10 a 18. Hay un teléfono que es el 4381-0654, reitero, 4381-0654, lunes a viernes de 10 a 18 en la calle Solís. También lo pueden hacer a través de un celular en el campo Covadonga también, que es el 11 51 58 58 58, reitero, 11 51 58 58 58. Hay 2 mails, que es asturiano1081 en números @gmail.com, reitero, asturiano1081 en números @gmail.com. El otro es informativos @centroasturianobsas.org.ar. Y si no, más fácil, llaman y ahí pueden consultar, pueden hacer reservas. Todas las inquietudes que usted, que nos está escuchando, tiene, lo puede hacer a través de la gente amiga del Centro Asturiano de Buenos Aires. 11 51 58 58 58. Así que bueno, yo te hago una pregunta, Pilar. Lo he visto en las redes sociales. Hemos recibido esta semana, tú me vas a indicar, a la máxima autoridad de España en la Argentina, a nuestro embajador, a don Joaquín María de Aristegui Laborde y a su señora esposa allí en la sede social de la calle Solís. ¿Es así? Contanos un poquito, Pilar. Sí, es así. El día miércoles tuvimos el honor de recibirlos en la calle Solís 475. Sí. La idea era invitarlos que vinieran y que conocieran nuestra sede social y que pudieran ver el teatro hermoso que tenemos. Realmente en Solís tenemos una casona extraordinaria. Así es. Y bueno, le hicimos todo un recorrido por la institución, le mostramos el teatro, le mostramos nuestra sala de juntas, le mostramos la hermosa biblioteca que tenemos también. Y nos firmó el libro de oro de la institución y le entregamos el carnet de socio honorario. Bien. Tanto él como su señora son 2 excelentes personas, súper cálidas, muy agradables, muy simpáticas, muy cercanas. La verdad, tenemos un embajador que tenemos que sentirnos orgullosos de contar con él. Realmente muy buena gente. Exacto. Y después compartimos una cena. Bien, perfecto, excelente. Así que pasamos una linda velada. Ya lo creo. Aparte es muy cálido este nuevo embajador, su señora esposa, y aparte igual. Es un caballero español que está recorriendo todo el territorio argentino, y eso es muy importante, Pilar, también. Sí, él me dijo que le gusta mucho la Argentina, que siempre le gustó la Argentina. Bien. Y que está muy contento de estar acá. Bien, excelente. Así que tenemos que tratarlo bien. Una cosa es como se merece y otra cosa es que sepamos nosotros valorar a la persona que tenemos como embajador. Exactamente. Y sabes que, bueno, compartir lo que son las visiones, fortalecer ese vínculo
¿no es cierto?, entre España y Argentina, y en este caso, bueno, con un embajador de estas características que obviamente ya lo está demostrando a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Bueno, tengo otra pregunta para hacerte, Pilar, que tiene que ver con otros visitantes también que se han destacado en estos últimos días. Tiene que ver con gente del INAES, es así, ¿no es cierto? Colaboradores del INAES. Sí, correcto. Contanos. Nos visitó el día viernes, ayer, Sí. el presidente del INAES. El INAES es el instituto que regula las asociaciones como la nuestra, Ajá. de socorros mutuos y cooperativas. Bien. Y realmente, bueno, ya lo conocíamos, ella nos había visitado en Solís, Sí. en una presidencia que tuvo anteriormente. Ajá. Y ahora volvió a asumir como presidente, bueno, y nos vino a visitar, pero nada más que ahora Vicente López. Ah, mira Y se vos. fueron, él no conocía Vicente López y realmente se fueron sorprendidos de nuestras instalaciones. Claro, de afuera a lo mejor no dice nada, pero Claro, sí. haciendo el recorrido y viendo la cantidad de cosas que tenemos nosotros adentro, es impresionante. Yo Claro. no es por mandarme la parte, pero Sí, sí, sí. realmente el centro asturiano tiene unas instalaciones excelentes. Perfecto. Y ellos hoy, tanto él como la secretaria de prensa, creo que era la otra señora, Sí. perdón, ayer, Sí. se fueron muy conformes con nosotros, con el Centro Asturiano de Buenos Aires. Excelente. Estamos hablando del presidente de INAES, que si no me equivoco es Sí. Marcelo Colom. Puede ser, es así, ¿no es cierto? Colombo. Colom, perfecto, Marcelo Colom. Así que bueno, excelente lo que me estás comentando, Pilar, porque bueno, ven el trabajo que ustedes llevan adelante, ¿no es cierto? La gestión que tú llevas adelante con toda la comisión directiva, porque realmente siempre lo digo, tienes una comisión directiva a tu lado, Pilar, que trabaja, Excelente. se pone a la par, todos por igual, y llevan ahí, no hay cargo de nada, todos trabajan por igual, y eso es muy importante también, lo señalo mucho. Así es, Exacto. así Exacto. es, así es. Bueno, perfecto, excelente, excelente. Así que, bueno, Pilar, ya preparando cosas Bueno. para este 2025 seguramente, con agenda de trabajo más que interesantes para ir desarrollando en este ciclo 2025, que me gustaría que en otro momento tú o algún otro integrante también de la comisión directiva nos vayan contando qué van preparando. ¿Qué te parece la idea? Me parece bárbaro porque el teatro va a tener muy buenos espectáculos como los que tuvimos este año que pasó. Sí. Está proyectado que vamos a tener te repito, muy buenos espectáculos. Excelente. Así que ya otra persona te va a ir contando porque ya se han cerrado Sí. algunos convenios. Bien, excelente. Y con respecto a la parte deportiva, Sí. seguimos adelante también con el nuevo proyecto de básquet, Bien. que bueno, eso se está iniciando. Bien, bien, correcto. Vamos a estar al tanto de las novedades, así que amigos, recuerden, aquellos que nos están escuchando en este momento, si son de la colectividad española, bienvenidos. Si son descendientes de asturianos o asturianos, bienvenidos. Si no son y quieren formar parte de la comunidad del Centro Asturiano de Buenos Aires, las puertas están abiertas en la calle Solís, al 400. Hay un teléfono que de lunes a viernes de 10 a 18 está a su disposición, 4381-0654, reitero, 4381-0654, sino también durante la semana o los fines de semana lo pueden hacer directamente en el campo Covadonga, allí en Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Hay un teléfono 11 51 58 58 58, reitero, 11 51 58 58 58, y sumarse a la familia del Centro Asturiano de Buenos Aires y disfrutar de esas bellísimas instalaciones que tienen tanto aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como allí en zona norte en Vicente López. Es así entonces, Pilar, ¿te parece? Perfecto, Oscar, perfecto. Bueno. Pilar, te voy a dejar ahora. Yo te quiero agradecer estos minutos, te mando un beso enorme. Mira, yo un beso y voy a tomar como referencia este título de Víctor Manuel, el gran Víctor Manuel, pero en esta oportunidad con Ismael Serrano, porque mira, es una verdadera poesía, una bella versión, y es un placer, porque es un talento puro de dos artistas de gran quilate, porque es una fresca interpretación de dos artistas. Quiero abrazarte tanto, es el título, y yo te quiero abrazar y darte un beso enorme para ti y para toda la comisión directiva del Asturiano. Pilar, ¿te parece?
Bueno, muchísimas gracias, Oscar, muy amable. Nosotros también te abrazamos a la distancia. Un beso enorme, Pilar, y buen fin de semana. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias, gracias a vos. Chao, cariños para todos. Gracias, serán dados. Compartimos la música con Pilar Simón. Quiero abrazarte tanto, Víctor Manuel e Ismael Serrano juntos en un escenario bellísimo para disfrutarlo en Oviedo. Vamos entonces con la música. Como a nada en el mundo, que seguía tus pasos, tu caminar como un lobo en celo desde mi hogar con la